Lunes 25 de marzo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iba echando. Jesús dijo: déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lunes Santo. El Evangelio de hoy nos trae la unción en Betania, que ocurre pocos días antes de la crucifixión de Jesús. Y vamos a reflexionar tres bellos mensajes de este Evangelio. Primero, para el que ama, mucho es poco. Segundo, para el que no ama, poco es mucho. Tercero, el demonio que ataca la mente. Vamos con el primer punto. Para el que ama, mucho es poco. Tenemos en el Evangelio de hoy dos figuras contrastantes. Por un lado tenemos a María, la hermana de Lázaro y de Marta, entregando completamente todo lo que tenía, haciendo un acto de absoluta generosidad para un Dios que la ha amado tanto y la ha perdonado tanto. María, al derramar ese perfume carísimo, ese perfume de nardo, estaba entregándolo todo, y sin embargo todavía le parecía muy poco. Para ella, mucho era poco. Y así sucede con los que aman. Los que aman siempre sienten que están en deuda con el amor, están en deuda con el ser amado. Y por eso, mientras más entregan, más sienten que les falta entregar. Es la lógica de la generosidad. Y es importante entender esta lógica en nuestra relación con Dios. Esta era la lógica que aplicaban los santos. Ellos daban y siempre sentían que les faltaba dar más. Siempre sentían que a pesar de las extraordinarias obras que hacían, de los tremendos apostolados, de los bellísimos sacrificios, de esas empresas apostólicas enormes que emprendían por Dios, siempre sentían que todavía era demasiado poco. ¿Y por qué? Porque cuando uno compara su propio amor, por grande, bueno, enorme que sea, por generoso que sea, siempre se da cuenta uno que en comparación con el amor que Dios nos ha tenido, es un amor insuficiente. Mucho de nuestro amor sigue siendo poco en proporción al amor con el que Dios nos ha amado. Es decir, siempre quedaremos en deuda con el Señor. Siempre Dios nos desbordará en generosidad. Él nunca se dejará ganar en amor, nunca se dejará ganar en generosidad. Si nosotros damos algo, Él ya lo dio todo y siempre nos desbordará. Para el que ama mucho es poco, porque sabe que siempre tendrá una eterna deuda con el Señor. Y no está ostentando ante el Señor sus propios méritos, sus acciones, lo que ha hecho por Dios. No le está mostrando a Dios como facturas de lo bueno que he sido, de mira las oraciones que he hecho, de mira las obras de caridad que por ti hago. No, el que ama no se comporta así. El que ama, al contrario, siempre siente que es poco lo que está haciendo en proporción a lo mucho que Dios le ha amado. Este es el caso de María. Pero tenemos una segunda figura, la figura de Judas Iscariote. Y vamos con el segundo punto. Para el que no ama, poco es mucho. Y aquí tenemos a Judas Iscariote, la figura del que no ama, la figura del interesado, la figura del que está allí contando monedas, el que está allí con cálculos meramente humanos, el que está allí mirando qué puede agarrar para él, el que está allí de una manera interesada. Mientras la acción de María, en la lógica de la generosidad, llenó aquel recinto del perfume del amor, en la lógica de Judas, que es la lógica de la mezquindad, se llena aquel recinto de tensión. Es la diferencia entre una lógica y otra. Para Judas, esto poco que estaba haciendo María era demasiado, era mucho.
Y muchas veces nosotros nos comportamos así en nuestra relación con Dios. Mira que ya recé el rosario, mira que ya fui a misa, mira que estoy celebrando esta Semana Santa de una manera muy devota, mira que hice aquella caridad, mira que ya me confesé, como si eso fuera demasiado. Eso poco que estamos haciendo pareciera que fuera enorme, pareciera que fuera grande. A los santos, lo mucho que hacen les parece poco. A nosotros los pecadores, lo poco que hacemos nos parece mucho. La lógica de la mezquindad. Y por eso, bajo esa lógica, es que se comprenden acusaciones, perdónenme la expresión, ridículas que le hacemos a Dios cuando decimos, por ejemplo, Señor, si he sido tan bueno, Señor, si hice esta obra, Señor, si hice aquello por ti, ¿por qué me pasa esto? Como que le mostramos facturas a Dios de lo que hemos hecho, creyendo que Dios nos debe algo, cuando en realidad nosotros le debemos todo a Dios. La lógica de la mezquindad es la más pobre de las lógicas para acercarse uno a Dios, porque termina uno siempre buscando su propio interés. No hay un amor verdadero allí, más bien hay un interés. Yo no amo a Dios, amo lo que Dios me ha dado, y cuando ya siento que Dios me lo dejó de dar, entonces termino como Judas entregando a Jesús. Tercero, el demonio que ataca la mente. Aquí quisiera que meditáramos algo verdaderamente impactante. Seguramente Judas ya estaba discurriendo en su interior si es que Jesús era verdaderamente el Mesías o no, si es que iba a servir de algo lo que él estaba haciendo, si es que de verdad tenía sentido tanto sacrificio, tanta itinerancia, estar de aquí para allá con este Jesús que no terminaba de llenar las expectativas falsas del mesianismo político y militar que tenía Judas en su interior. Judas quería un Mesías como el rey David, montado en un caballo, o un Mesías que luchara por la liberación de Israel de la opresión de Roma. Y sin embargo, este Mesías, el verdadero Mesías, se había montado no en un gran caballo, sino en un burrito. Estaba hablando del perdón a los enemigos, estaba hablando de dar la vida. Pues en medio de este debate interior, el demonio se aprovecha de un acontecimiento para atacar la mente de Judas. La acción era en sí misma buena, no tenía nada de reprochable, y sin embargo el demonio se aprovechó de ella para confundir a Judas. Y cuidado que tal vez una de las tentaciones más graves que podemos recibir de parte del enemigo tiene que ver con aquellas que atacan directamente en nuestros pensamientos. Es cierto que el enemigo nos tienta muchas veces en nuestra voluntad, nos tienta en nuestros sentimientos. De alguna manera nos propone cosas apetecibles, nos propone cosas a las que podemos estar ciertamente inclinados. Pero todavía es más grave cuando el demonio ataca la mente, cuando ataca las ideas, cuando distorsiona la realidad. Fue precisamente lo que hizo el demonio con Eva. Empezó a tratar de enredarla, a decirle que Dios les estaba prohibiendo cosas, que Dios temía que ellos se volvieran como Él. Pues de alguna manera el demonio actúa de esa forma también con nosotros. Nos trata de enredar la mente, nos trata de confundir. Y para ello se basa en hechos aparentemente lógicos, en hechos aparentemente reales, cuya torcida interpretación termina afectando nuestro corazón. En este caso, pensemos que Judas estaba en esa discusión interna, en esa división interior entre un Mesías como se lo soñaba y el verdadero Mesías que estaba viendo allí. Pues cuando ve que Jesús deja que esta mujer derrame un perfume carísimo, 300 denarios, era casi el pago de un año completo a un trabajador. Y Jesús deja que esto suceda, y deja que esto suceda porque el Señor entiende que lo que está haciendo esta mujer es un acto de profundo amor. Entonces Judas, desde, repito, entre comillas, su lógica, encuentra la razón perfecta para finalmente decidir en su corazón: no sigo más a este Mesías, este no puede ser el Mesías. ¿Cómo es posible que permita que se malgaste tanto dinero en un acto tan sin sentido para él? Finalmente Judas, a partir de ese momento, decide entregar a Jesús. Queridos amigos, debemos tener mucho cuidado porque el enemigo también ataca nuestra mente de esa manera. ¿Cómo saber si una decisión que estamos tomando en realidad puede estar ocasionada por una tentación del enemigo que está atacando nuestra mente, nuestro entendimiento? Hay unos criterios. Pensemos, por ejemplo, si la decisión que vamos a tomar está inspirada en la caridad. Pensemos si la decisión que vamos a tomar apunta hacia la dirección de la voluntad de Dios. Si no es así, entonces no tomemos ninguna decisión todavía por lógica que nos parezca. Pienso en aquellos jóvenes que me dicen: yo hago esto porque todo el mundo lo hace y no puede ser malo porque lo hago por amor. Pienso en aquellos esposos que me dicen: yo no puedo seguir con esta mujer
que no has sabido valorar el esfuerzo. Pienso en aquellas esposas que me dicen, yo no puedo seguir con este hombre que no es lo tierno que yo quisiera. Pienso en aquellas personas que me dicen, yo no puedo seguir en esta comunidad porque no me han saludado con el afecto que quisiera, no me han tratado con la deferencia que esperaba. Atentos, no digo que debamos soportar injusticias. Lo que digo es que siempre hay que discernir adecuadamente cuáles son los móviles, cuáles son los motivos, cuáles son los motores que finalmente impulsan nuestras decisiones, porque en muchas ocasiones el enemigo puede estar trabajando detrás de cosas que parecen muy lógicas. Más bien, hay que ser prudente, esperar un poco, dejar que la marea de los sentimientos y de las agitaciones interiores baje un poco para poder tomar una decisión discernida, una decisión orada, una decisión consultada con Dios. Oremos. Amado Dios, hoy quiero suplicarte me concedas en mi corazón la lógica de la generosidad y apartes de mí la lógica de la mezquindad. Bajo la lógica de la generosidad y del agradecimiento, te daré todo y siempre me parecerá poco. Entregaré más y más y siempre me daré cuenta que tú antes me entregaste todo. Pero bajo esa terrible lógica de la mezquindad, siempre estaré dándote y pensando que aún con lo poco que te doy, ya te doy lo suficiente o incluso más de lo suficiente. Te suplico, Señor, que me concedas un corazón como el de esta pobre mujer, como el de esta mujer arrepentida, como el de esta mujer que lo entregó todo por amarte, y que apartes de mí todo sentimiento de mezquindad, todo sentimiento que me asemeje a Judas, todo sentimiento que me haga pensar que lo poco que te doy es mucho. Finalmente te suplico, Señor, que cubras mis pensamientos para que el demonio no me pueda confundir, para que allí, cuando encuentre cosas confusas, cuando encuentre cuestiones de las que el enemigo se podría agarrar para confundirme, te suplico que tu Espíritu me aclare todo, me muestre la verdad y me mantenga siempre fiel a ti. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, para el que ama, mucho es poco. Segundo, para el que no ama, poco es mucho. Tercero, el demonio que ataca la mente. Compromiso. En el contexto de esta Semana Santa, busquemos el sacramento de la reconciliación si es que todavía no nos hemos confesado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.